Buenas tardes a todos, bienvenido en este día 13 de enero, hablando de matemáticas. En esta ocasión tendremos a Amanda Montejano Cantoral, de la UNDI Facultad de Ciencias, en la UNAM Curiquilla. Y Mucuy nos va a presentar a nuestra conferencista del día de hoy. Muchas gracias, Javier. Bienvenidos sean todos y todas a este inicio, ¿no?, de año. Muchas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a Amanda por aceptar la invitación. Amanda, bueno, es profesora, como ya lo dijo Javier, de nuestra facultad, pero en el campus Juriquilla, en la UNDI, la unidad multidisciplinaria de la facultad. Y bueno, Amanda estudió su carrera de matemáticas en nuestra facultad y luego, al terminar su licenciatura, se fue a hacer un doctorado, estudió su doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña con el doctor Oriol Serra. Y bueno, terminando su doctorado, regresó a incorporarse a nuestra facultad ya en el campus Juriquilla. Es de las primeras en llegar allá, y si no lo estoy diciendo mal, es creo que nuestra única matemática allá en UNDI, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Amanda, por estar aquí. Te agradezco mucho que hayas aceptado y los dejo a todos con la plática de Amanda, que será: pregunta, ¿cómo será una versión discreta del teorema de Brun-Minkowski? Adelante, Amanda, muchas gracias. Muchas gracias, Mucuy. Al contrario, yo agradezco muchísimo esta invitación. Me gusta mucho este evento y me gusta muchísimo pues dar este tipo de pláticas así panorámicas en donde puedo pues contarles de las matemáticas que me gustan. Y bueno, para comenzar, o mejor dicho, antes de comenzar, pues quiero dedicar esta charla a mi tío, Ricardo Cantoral Uriza. Pues él, además de ser un académico extraordinario, pues fue un ser humano fuera de serie, de verdad, fuera de serie. De él aprendí muchísimo, no tanto de matemáticas, sino de la vida, de educación, de la perspectiva social en la educación, que es muy importante, de empatía, de humildad, de generosidad. Entonces, pues va por ti, Richard. Muchas gracias por todo. Entonces, ya comenzamos directamente. Voy a comenzar así con la desigualdad de Brun-Minkowski. De hecho, me di cuenta de que en el título puse teorema de Brun-Minkowski, pero este resultado es más conocido como la desigualdad de Brun-Minkowski, y pues es simple y sencillamente esta desigualdad que les pongo aquí, pero que voy a explicar despacito, con mucho detenimiento, para que se entienda. Vamos a estar los primeros minutos de la primera parte de esta plática, pues entendiendo, manoseando, adentrándonos a esta desigualdad. Entonces, fíjense, es una desigualdad de geometría, realmente. Piensen en un espacio euclidiano de dimensión D. Aquí les puse una ilustración para que se acuerden de cómo visualizamos este espacio en el caso de 3 dimensiones, y pues también ya se acuerdan cómo nos organizamos, ¿no? Con las coordenadas. Los vectores pues son ternas de números reales, y también les pido que se acuerden de la suma vectorial y de la manera gráfica que tenemos de entender esta suma, que es concatenando los vectores. Ahora piensen en dos cuerpos convexos, dos subconjuntos ahí en RD, que van a ser, fíjense, cuerpo se refiere a compacto, o sea, cerrado y acotado, pero también vamos a pedir que tenga interior no vacío. Y convexo, ustedes ya saben qué es. Si se lo imaginan aquí en R3, por ejemplo, o en R2, pues es una figura que no tiene abolladuras. Formalmente
en cualquier dimensión, pues convexo quiere decir esto de que para cualesquiera dos puntos en el cuerpo, si yo considero el segmento que los une, pues ese segmento permanece dentro del conjunto. Y ahora, fíjense, para entender lo que me dice esta desigualdad, pues déjenme decirles que esta mu, subíndice D, lo que denota pues es la medida de Lebesgue. Si no se acuerdan qué es la medida de Lebesgue, no importa, ustedes piensen que es la medida natural para estos espacios euclidianos. Más en particular, piensen que para una dimensión, pues esta medida es la longitud. En dos dimensiones, pues ¿qué va a ser? Va a ser el área. En tres dimensiones, en volumen, y así, etcétera, en cualquier dimensión D, pues tenemos el volumen de dimensión D. Y entonces, pues esto que tenemos de este lado de la desigualdad, pues estos son numeritos reales. ¿Y qué es lo que me dice la desigualdad? Pues me da una relación entre el volumen o la medida del conjunto A, el conjunto B y el volumen de del conjunto que llamamos la suma de A más B. Entonces, la suma de A más B que tenemos aquí, pues es lo que se conoce como la suma de Minkowski o la suma vectorial de dos subconjuntos. Y esto, ¿cómo se define este nuevo conjunto que es la suma dados dos conjuntos? Esta definición se puede, por supuesto, establecer para cualesquiera dos subconjuntos del espacio, no necesariamente tienen que ser cuerpos, ni mucho menos convexos, y de hecho esta suma se puede definir, es natural, se puede definir en cualquier universo matemático en donde tengamos la noción de suma. Lo menciono porque más adelante vamos a explorar, además de la geometría, otros universos que son, bueno, que pueden ser más algebraicos. Entonces, ¿qué es la suma de Minkowski? Pues es, en este caso, piensen en todos los puntos del espacio que se puedan expresar como la suma de un elemento en A y un elemento en B. Para esta definición, sí, vamos a tardarnos tantito. Me tomé el tiempo de hacer unos dibujitos y vamos a ver ejemplos para que se entienda bien qué es esta suma. Por cierto, todos los dibujos que vean así como un poco más feitos, los hice yo. Y los que son así muy bonitos, los saqué de internet. Por ejemplo, es de Wikipedia. Entonces, pues ahí les voy avisando. Vamos a ver, vamos a hacer ejemplos en R2, porque pues, es muy sencillo de visualizar todo en dos dimensiones. Imagínense que A es este cuadradito que tenemos aquí, y un caso muy, muy sencillo, y B es un punto. Este punto que está aquí. Entonces, ¿quién sería la suma de A más B? El conjunto suma A más B, mejor dicho, pues es otro conjunto del espacio, que es este otro cuadradito, que es, en realidad, en este caso, pues es una translación de mi conjunto original A por este vector B. Si se fijan, todos los puntos que están aquí, pues se pueden expresar como la suma de un elemento en A y el único elemento de B, que es este punto. Entonces esto es simplemente una translación. Más interesante cuando, por ejemplo, tenemos estos dos conjuntos, A y B. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esta misma translación, pero del cuadrado A, pero por cada punto de B. Entonces aquí, pues intenté hacer una ilustración para expresar eso. Entonces aquí, por ejemplo, para esta esquinita de B, pues voy a tener pero si elijo este punto, pues voy a tener y así yo me lo imagino como que van recorriendo este cuadrado por todos lados, y al final se fijan qué conjunto queda, y pues es
nuevo cuadrado que es más grande, ¿verdad? Bueno, aquí les pongo pues más ejemplos de la suma de Minkowski de dos conjuntos en dos dimensiones. Este que está bonito es de Wikipedia. Este que está un poco más feito se los hice yo para que vean. Está padre, ¿no? Un rectángulo más un círculo, pues me da esta figura. Y este dibujo, que como pueden ver también está muy derechito, lo saqué también de internet, pero no de Wikipedia. Lo saqué de una tesis que pueden encontrar en internet, que yo no conocía, la conocí ahora preparando la charla, y la pongo aquí por dos razones. Una, porque me gusta, está muy bien escrita y es una fuente buena para estudiar, está en español, el tema, y dos, porque me encantó esta ilustración de este pulpo, y ¿por qué me gusta mucho y por qué es significativa? Pues porque fíjense que la desigualdad de Brun-Minkowski es una desigualdad clásica, fundamental no solo en geometría, sino que se ha constituido como herramienta para muchas otras áreas. Y bueno, de hecho, ¿para qué les digo yo? Mejor les recomiendo este artículo de Richard Gardner del 2022. Es un artículo panorámico que habla de la desigualdad desde sus inicios en el siglo, a finales del siglo XIX, y que además, o sea, y que se enfoca en la interacción que tiene la desigualdad de Brun-Minkowski con diferentes áreas de la matemática. Entonces es un artículo muy bonito, muy completo, si les interesa el área. Y más que, bueno, ¿a qué iba? Y dice en ese artículo, dice Richard Gardner, así de una manera muy poética, que la desigualdad de Brun-Minkowski en el océano de las matemáticas, pues es como un pulpo que extiende sus tentáculos alcanzando todas estas áreas, y él va describiendo cómo son estas interacciones. A mí lo que me interesa pues es cómo se ve este pulpo cuando atraviesa los confines de la matemática discreta, que es pues a lo que yo me dedico. Yo me dedico a las matemáticas discretas. Entonces, pero pues, ¿qué son las matemáticas discretas? Pues yo les podría dar aquí diferentes definiciones de lo que son las matemáticas discretas. Sin embargo, serían como muy, quizás muy secas. Las matemáticas discretas, pues como cualquier área de las matemáticas, más que definirlas, pues las tenemos que vivir para entender qué son. Entonces aquí voy a aprovechar para hacer un comercial y platicarles pues que escribí un libro que se llama Matemáticas de Colores, y que pues es una introducción a las matemáticas discretas. En él hablo de diferentes aspectos de las matemáticas discretas, como la teoría de gráficas, que me gusta muchísimo, como la teoría de números, la teoría de Ramsey. Entonces es un libro muy personal porque voy dando yo la perspectiva de lo que entiendo por las matemáticas, de lo que entiendo por hacer matemáticas, y pues siempre en los confines de la matemática discreta, que es a lo que yo me dedico. Así que pues se los recomiendo. Fin del comercial. Volvemos a la charla. Y bueno, la otra cosa que les quería decir es que de lo que voy a hablar a continuación, lo que les quiero presentar y platicar, no tiene nada que ver con el material de esta tesis. En realidad, este pulpo, que es la desigualdad de Brun-Minkowski, cuando nos encontramos en el universo de las matemáticas discretas, pues puede tomar diferentes formas. O, dicho de otra manera, la desigualdad de Brun-Minkowski, en su versión discreta, tiene se puede establecer de diferentes maneras.
No sé si me explico. Entonces, una de ellas, que fue una de las primeras que se dio, aparece en este artículo que también es de Gardner y Gronchi, o Gronch, no sé cómo se diga, que, de la cual no voy a hablar y es en la que se basa esta tesis. Esta tesis está basada en este artículo y explica con mucha calma esta desigualdad, digamos, esta versión discreta de la desigualdad de Brun-Minkowski, descubierta por Gardner y Gronch. Yo voy a hablar de otra manera que está más cerca, pues, a lo que ha sido mi formación y a las matemáticas que me gustan, y que tienen que ver con la teoría aditiva de números, y que pues es un resultado de David Grinkiewicz y Uriol Serra. Como ya dijo Mukuya en la presentación, pues yo, Uriol Serra fue mi director de tesis, de doctorado. Yo de él aprendí pues a caminar en este mundo de la teoría aditiva de números. A mí me gusta mucho eso, y bueno, cuando apareció este resultado en 2010, este artículo es bellísimo. Bueno, en mi opinión, es bellísimo, y el resultado que propone, pues es un resultado muy potente que a mí me impacta mucho. Entonces, pues como yo quise estudiar esto con calma, con detenimiento, como tenía el interés de entender estas cuestiones de manera profunda, dije, ya sé, le propuse a mi estudiante David hacer su tesis de maestría, pues en este tema, en el estudio, prácticamente su tesis es el estudio de este artículo, y bueno, la tesis de David también ya se puede consultar, pues es un texto que está también en español, y si les gusta el tema, pues también se puede consultar. Entonces, fíjense, aquí creo que aparece muy pequeño el abstract, pero fíjense, este artículo, les digo, es un artículo que a mí me gusta mucho y me impresiona, me parece que tiene resultados muy potentes. Solo se trata de 2 dimensiones. Entonces, fíjense, ¿cuál es el resultado principal de este artículo? Es una desigualdad, una simple desigualdad. ¿Cómo puede ser? Y peor, de números enteros. Y bueno, ¿y qué tiene de importante, o por qué me impresiona tanto esto, por qué me gusta tanto? Pues porque pues hace una conexión muy clara y muy interesante entre la desigualdad de Brun-Minkowski y la teoría de números aditivas, en particular un resultado que es un clásico en el área, que se llama el teorema 2 a la D de Feynman, del cual voy a hablar en un momentito. Y bueno, mejora, en el caso de 2 dimensiones, mejora resultados que ya había en la literatura. Por ejemplo, Green y Tao también se echaron un clavado al tema en algún momento, y proponen una desigualdad también. En el caso de D igual a 2, también mejora la versión de Gardner y Gronchi, que es el de la otra tesis del chico español. Y bueno, y entonces, en particular, bueno, les quiero platicar de qué se trata eso, y sobre todo mi interés era entender como por qué solo para 2 dimensiones, ¿no? ¿Qué pasa cuando queremos saltar a más dimensiones? Y pues para allá voy. Eso es lo que quiero contarles. Entonces vamos a regresar nuevamente a la desigualdad de Brun-Minkowski. En el caso continuo se las vuelvo a poner aquí, en general para cualquier dimensión D. Y para entender de manera más concreta, o para que nos vaya entrando más qué es lo que nos quiere decir esta desigualdad, pues vamos a ver algunos ejemplos, y vamos a verlos además en 2 dimensiones, que como ya les digo, aquí podemos visualizar muy bien las cosas, y pues espero poder transmitirles un poco
lo que dice, ¿no? Entonces, fíjense, para 2 dimensiones aquí tenemos raíz cuadrada. ¿Qué me dice la desigualdad? Pues me dice que, acuérdense, la medida en el caso de 2 dimensiones, pues es el área. Pues me dice que el área, por ejemplo, aquí en este ejemplo que les preparé, el área de esta figura no puede ser muy pequeña. Tiene que ser mayor o igual, o mejor dicho, la raíz cuadrada de esta área tiene que ser mayor o igual a la raíz cuadrada de esta, más la raíz cuadrada de esta. Lo más chiquita que puede ser esta área perdón, lo más chiquita que puede ser la raíz cuadrada de esta área es esta suma. Aquí fíjense, en este ejemplo es todavía más concreto para entender qué pasa, porque aquí hasta podemos contar los cuadraditos, fíjense. Aquí el conjunto A tiene área 4, igual que el conjunto B. Y el conjunto A más B, ¿qué área tiene? Pues 16. La raíz cuadrada de 16 es 4, que precisamente es la raíz cuadrada de 4, que es 2 más nuevamente 2, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, de hecho, se cumple la igualdad, se satisface la igualdad. Y se sabe, de hecho, en cualquier dimensión, para cualquier dimensión de que esta igualdad se alcanza si, solo si, los conjuntos, los cuerpos convexos A y B son homotéticos, que es el caso del ejemplo. En el ejemplo, bueno, no solo eran homotéticos, sino eran uno la translación del otro. Ok, entonces, bueno, como dicen que siempre hay que poner una prueba en una plática, les voy a probar este resultado en el caso, pues, más sencillo, que es D igual a 1. Y además esto me va a dar pie para introducir lo que quiero introducir de la teoría aditiva de números y para ver cómo discretizamos el problema. Entonces, no pierdo mi objetivo de vista, allá voy. Fíjense, en una dimensión, ¿qué es un cuerpo convexo? Cerrado y acotado. Y convexo, pues es un intervalo. Entonces, A va a ser un intervalo y B va a ser otro intervalo. Y de hecho, pues todos los intervalos son homotéticos. Entonces, en el caso de una dimensión aquí, esto no es una desigualdad, esto siempre va a ser una igualdad. Entonces, vamos a probar eso. A va a ser el intervalo A, B, cerrado, B va a ser este intervalo, C, D. Aquí les puse un dibujo con una ilustración del caso más sencillo o que se puede ver visualmente más fácil, en el que el intervalo A y el intervalo B son disjuntos, pero ustedes pueden ver que los argumentos funcionan igual en el caso de que esos intervalos se intersecten o uno esté contenido en el otro, no importa. Entonces, fíjense, ¿qué es el conjunto A más B? Pues A más B es un nuevo intervalo que está aquí, que inicia en A más C y termina en B más D. La medida del Lebesgue aquí, pues ya dijimos que es la longitud, entonces la longitud del intervalo A más B, pues ¿cuánto es? Pues es B más D menos A más C. Pero estos son números reales, ¿verdad? Y esto, pues yo lo puedo reacomodar así. ¿Y qué me da? Pues me da B menos A, que es, pues es la longitud del intervalo A, que es y D menos C, pues es la longitud del intervalo B, que es y son, pues, las medidas de A más la medida de B. Entonces, padrísimo. Ahora sí, vámonos a lo discreto. ¿Qué pasa si queremos estudiar esto mismo en una dimensión? Pero en vez de estudiar intervalos y la suma de las medidas de esos intervalos, vamos a pensar en conjuntos finitos. En los confines de la matemática discreta, pues los conjuntos ya no van a ser continuos, van a ser conjuntos finitos.
Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Aquí está la versión continua en una dimensión y nuestro ejemplo, ¿verdad? En donde, concreto, en donde, pues 4 más 3 era exactamente igual a 7. Aquí les puse como ejemplo, pues simplemente los puntos enteros que están contenidos en A y los puntos enteros que están contenidos en B. Hago la suma. Esto se puede hacer siempre en la latiz entera, no importa en qué dimensión, uno intersecta su conjunto que estaba estudiando, su cuerpo convexo, con la latiz de números, de vectores con coordenadas enteras, y entonces ahí ya tienen un problema discreto. De hecho, eso fue lo que hicieron Garden y Grunch. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos 5 puntos, aquí 4, aquí la suma tiene 8, y bueno, 5 más 4 no es 8, pero 5 más 4 menos 1 sí es 8. En general, fíjense, claro, que, a ver, aquí usábamos la medida de Lebesgue en el mundo continuo. En el mundo discreto, ¿cuál va a ser nuestra medida? La medida en el mundo discreto es la cardinalidad. Lo que nos gusta hacer en matemáticas discretas siempre es contar. Entonces vamos a estudiar la cardinalidad del conjunto A, mejor dicho, la cardinalidad del conjunto A más B en función de las cardinalidades de A y de B. Aquí en este ejemplo obtenemos esto, pues esta sumita. Aquí, importante el menos 1. Esta igualdad es verdad para, no solo para conjuntos de este estilo, que son como intervalos de números enteros consecutivos, sino para cualquier progresión aritmética, con la misma diferencia. En un momento más voy a mencionar algo al respecto. Pero recuerden menos 1. A la hora de discretizar el problema, utilizando las cardinalidades en vez de las longitudes, aparece el menos 1, que es importante. Entonces, fíjense, aquí sí ya entramos a la teoría aditiva de números. En la teoría aditiva de números, una de las preguntas más importantes, o una de las ramas de estudio o caminos de estudio más importantes, pues es el planteamiento que les pongo aquí, ¿no? Dados dos conjuntos finitos, por ejemplo, en R, de hecho, hablar de conjuntos finitos en R es lo mismo que hablar de conjuntos finitos en Z. Y muchas de la teoría aditiva de números, de hecho, se hace, pues no solo en Z, sino en cualquier grupo o universo matemático en donde tenga sentido hablar de la suma. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntamos? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues nos interesa decir algo de la cardinalidad del conjunto suma A más B en términos de la cardinalidad de A y la cardinalidad de B. En particular, nos interesa saber qué tan grande, mejor dicho, qué tan pequeño puede ser esta cardinalidad en función de esto. Y resulta que si esta cardinalidad es pequeña, en un momento voy a ser más precisa, pues eso sucede porque A y B tenían estructura, o eran conjuntos especiales con estructura que se puede entender y caracterizar. Entonces, a ver, para ser más precisa, aquí les pongo un ejemplo de este clásico. Esto ni siquiera se le atribuye a nadie, es parte del folclore, de los primeros resultados que se ven en teoría aditiva de números. De hecho, si les gusta, a modo de ejercicio lo pueden intentar probar. Tenemos pues que si A y B son conjuntos finitos no vacíos de números enteros, entonces la cardinalidad del conjunto suma es mayor o igual que esto, la cardinalidad de A más la cardinalidad menos 1, el menos 1 famoso. Y más aún, más interesante aún, podemos caracterizar los conjuntos, o mejor dicho, las parejas A, B, tal que se alcanza esta igualdad.
Era lo que les decía, si la suma es pequeña, entonces hay estructura. ¿Qué estructura es esa? Bueno, el caso trivial o que alguno de los dos conjuntos tenga un solo elemento y entonces estamos hablando de una traslación, o que ambos son progresiones aritméticas con la misma diferencia. Muy bien, y este resultado es así la punta del iceberg. O sea, aquí hay un mundo maravilloso escondido. Aquí nada más en una dimensión, en Z, conjuntos finitos, con la suma, es maravilloso. Entonces, les voy a platicar, les quiero recomendar estos libros si les interesa el tema. Hay mucha bibliografía, pero a mí me gustan estas tres referencias. Este es el más clásico, la referencia más clásica de Mel Nathanson. Después David Grigiewicz también tiene un libro bastante bonito, y pues este de Additive Combinatorics de Tao, también abarca mucho más. De hecho, así como se empiezan a conformar las teorías, digamos que la teoría de números, la teoría aditiva de números en los últimos años, así como un pulpo, también se ha relacionado con otras partes de las matemáticas y se ha consolidado un área que ahora se reconoce como combinatoria aditiva. Entonces, bueno, los tres libros son referencias buenas para estudiar esto si les gusta. Y uno de los resultados más clásicos en la parte de la teoría aditiva de números, y para que vean esta filosofía de quiero entender la estructura de los conjuntos que tienen suma pequeña, quiero describirla, quiero decir algo de ellos, pues este es un ejemplo clásico y prototipo del tipo de resultados que aparecen en esta área. Se los voy a explicar. Este resultado no es fácil, lo estudiamos también en la tesis de David. Este resultado aparece en estos tres libros, aparece con su prueba. La prueba no es fácil. Con David encontramos que la prueba más amable está aquí, en el libro de Nathanson, porque estos dos como que se meten en territorios un poco más complejos y utilizan herramientas muy interesantes que se relacionan con otro tipo de matemáticas, pero digamos que para entrarle y para ver una prueba elemental prácticamente, aunque compleja y larga, del teorema de 2 a la d de Feynman, les recomendamos mejor este. Ok, entonces les voy a explicar qué dice este teorema. Fíjense. Primero fijamos la dimensión. La dimensión siempre va a ser d, es mayor o igual a 2 para este teorema. Y luego elijan un número c. Este número sí puede ser un número real cualquiera, que sea pues positivo y estrictamente menor a 2 a la d. Ahora, ¿qué me dice el teorema? Me dice que existen constantes K y S. Es decir, el teorema es un teorema de existencia. Existen estas dos constantes con las propiedades que les voy a platicar, a describir en un momento. Nada más déjenme enfatizar que estas constantes pues dependen de la C que elegimos aquí y de la dimensión. Y bueno, ¿y qué cumplen K y S? Cumplen lo siguiente, que cualquier subconjunto finito en RD, en el espacio euclidiano de dimensión D, que sea no vacío y que sea suficientemente grande. Para los que me conocen y saben que también me gusta mucho la teoría de Ramsey en diferentes contextos, pues saben que los resultados funcionan para cuando para cuando los objetos o el universo es suficientemente grande. En este caso,
lo que queremos es que el conjunto A sea suficientemente grande en cardinalidad. Y ese suficientemente grande va a estar determinado por esta constante K que el teorema me dice que existe. Y entonces, cualquier conjunto en RD suficientemente grande pero finito, que satisfaga esto, es decir, que tenga la suma pequeña, esto es como decir suma pequeña, ¿y qué tan pequeña? Fíjense, pues tan pequeña como yo elegí, porque esto es para cualquier C en este intervalo, pues va a tener una estructura. Ahora, aquí, entonces, esto pues no se entiende nada porque no les he definido esto, pues se los voy a definir a continuación. Pero quiero que vean la esencia del teorema porque es como ya dije, un resultado prototipo en el área. Si la suma es pequeña, entonces hay estructura. El conjunto A no es tan arbitrario. Aquí lo que interesan pues son estas constantes, ¿no? ¿Qué tanto, cómo son en función de C y de D y qué tanto se pueden ajustar? En ese sentido, el resultado de Sierra y Grinkiewicz que les voy a presentar mejora, como decía en el abstract, el caso de dimensión 2 de Freiman y más aún, fíjense que aquí en este de Freiman estoy utilizando un solo conjunto A y hago su suma. Y en el de Grinkiewicz y Serra, pues se estudian A y B, que pueden ser iguales o diferentes. Ok, entonces, bueno, no les he dicho qué es esto, la estructura, porque no he definido esta función, pero se los digo en palabras primero y después la defino. Lo que esto quiere decir, en palabras, es que existe un hiperplano en dimensión D, pues es un subespacio afín de dimensión 1 o sea, D menos 1. Entonces existe un hiperplano que tiene muchos elementos de A. O sea, si se dio el milagro de que la suma fuera pequeña, fue porque una fracción positiva de los elementos de A están contenidos en un hiperplano. Y esto se puede expresar así o de manera dual, por el principio de las casillas, o bien existe pocos pocos subespacios afines paralelos que cubren a mi conjunto A. Entonces, no importa si ahorita no se entiende, porque aquí está la definición formal, pero como ya me voy quedando sin tiempo, o mejor dicho, como en las pláticas luego es bien difícil seguir tanta información, lo que vamos a hacer es mejor fijar la dimensión 2, vamos a visualizar todo en el plano. Entonces les voy a explicar otra vez todo esto. Si no se entendió esto, lo voy a explicar de nuevo, pero para D igual a 2. Y además con un dibujito. Aquí ya puse el teorema de Freiman para D igual a 2. Aquí ya no aparece la D. Entonces, lo voy a repetir otra vez. ¿Qué me dice? Pues elija usted una constante, un numerito, C, que esté entre 0, mayor estricto que 0 y menor estricto que 4. La que usted quiera. Y yo le garantizo que existen una K y una S que van a depender de esa C que usted escogió, que cumplen ¿qué? Pues que cualquier conjunto suficientemente grande en cardinalidad, y eso quiere decir cardinalidad mayor o igual a K, que es esta, que tenga la suma pequeña, y pequeña quiere decir lo que elegimos primero, que es la C por la cardinalidad de A. Entonces, H1 de A va a ser menor que esta S. ¿Qué quiere decir eso? Aquí les hice un dibujo. Después de que hice el dibujo me di cuenta de que no era tan buena idea. Porque fíjense que esto lo tenemos que pensar como, a ver, ¿qué hice aquí? Este es un ejemplo de un conjunto A que tiene 6, cardinalidad 6, y aquí puse la suma, A más A.
Y aquí si ustedes cuentan los puntitos, pues van a ver que la cardinalidad de A más A es menor, bueno, de hecho es igual a 3 por A, porque según yo, si no me equivoqué, son 18. 6 por 3, 18. Entonces, con cualquier número real C menor que 3 que elijamos, no sé, lo que quieran, 2.5, pues vamos a obtener una S, pero claro, ¿cómo se dice? Calcular esa S, en el artículo original, o sea, se saben las estimaciones de esto, pues no tiene mucho chiste porque esto funciona para cualquier conjunto así, con muchísimos puntos. Entonces, lo que tiene sentido es como pensar en más puntos. O sea, que como estos ejemplos ya no dejan de tener sentido un poco aquí. Pero bueno, lo que sí quiero transmitir es la conclusión esta de la estructura. Lo que quiere decir es esto, que hay poquitas líneas. En este caso, por ejemplo, pues, ¿qué son los hiperplanos? Pues son rectas que pasan por el origen. Digamos aquí mi conjunto, digo, mi subespacio H, que menciono aquí, que ya sé que de todos modos me salté esta parte, pero después si quieren estudiarlo pueden revisar. Mi subespacio H pues va a ser el eje de las X, y yo puedo ver que puedo cubrir a la con solo poquitas, en este caso 3 líneas paralelas al eje de las X. O en otras palabras, resulta que gran parte del conjunto A, esta dualidad es simplemente pues, el principio de las casillas, vive en uno de estas líneas paralelas. Bueno, más o menos no sé si se entendió el problema. Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que yo quería contarles? Pues tiene que ver que, fíjense, que es un resultado clásico, pues Uriol y David se inspiraron en Fíjense que ellos probaron, insisto, únicamente en R2, esta desigualdad que de hecho implica mejores constantes en este caso. Esa parte del artículo es un poco más técnica y entonces por eso ya no la puse. Pero lo que sí me interesa es hacer pues la conexión con la desigualdad de Brun-Minkowski de la siguiente manera. Entonces, fíjense, vamos a ver por qué, digamos, la relación entre este teorema de Grinkiewicz-Serra que quiero presentar y Fíjense, aquí pues tenemos no solo uno, sino dos subconjuntos finitos, y no vacíos siempre, en R2. Acuérdense que como A y B son finitos, son subconjuntos finitos de vectores aquí en el plano euclidiano de 2 dimensiones, todo lo podemos hacer transformaciones. ¿Para qué? Para que al final A y B, o sea, digamos, para tener el problema análogo, pero A y B, en vez de ser subconjuntos finitos de aquí, son subconjuntos de la latiz entera. O sea, siempre podemos pensar que tienen coordenadas enteras. ¿Ok? ¿Y qué pasa aquí? Pues resulta que la cardinalidad de A más B va a ser mayor o igual a este producto. Estos son dos numeritos que ahorita les voy a explicar, M más N. Aquí aparece, bueno, menos 1, y aquí aparecen las cardinalidades de A y B. Entonces, mejor dicho, les tengo que decir quién es M y quién es N para que esto se entienda. Este teorema funciona para cualquier L. Entonces, elijan una línea en el plano, una dirección, si lo quieren ver así, o en particular pueden pensar como en mi ejemplo en el eje de las X. Se puede hacer para cualquier línea, funciona el teorema, pero para fijar ideas, pensemos en el eje de las X. Entonces, ¿quiénes son este numerito M y este numerito N? Pues van a ser precisamente
las líneas paralelas a la dirección que eligieron, en este caso pueden ser las líneas horizontales que cubren o intersectan a mi conjunto A y B respectivamente. Es decir, M es el número de líneas paralelas que cubre a A y N es el número de líneas paralelas que cubre a B. Por ejemplo, en este caso, si este fuera mi A, pues, ¿quién es M? Pues M sería 3, ¿ok? Si hacemos estos cocientes, restamos 1 y multiplicamos por M más N menos 1, eso es una cota inferior para la cardinalidad de A más B. Y esto en el fondo nos está dando esta información tipo el teorema 2 a la de Feynman. ¿Y qué tiene que ver esto con la desigualdad de Brun-Minkowski y su versión discreta, etcétera? Pues esto, fíjense, padrísimo. Resulta, aquí perdón, saben que ya no me estaba preparando y ya no me dio tiempo a las carreras de pasar esto, entonces ya nada más les puse una foto ahí del resultado, pero fíjense, qué interesante. Resulta que hay un resultado de Bonnesen que generaliza, es más fuerte que la desigualdad de Brun-Minkowski. Esto, no les puse el año, pero ya, y tampoco ni les dije, se me olvidó. A ver, la desigualdad de Brun-Minkowski es de finales, o creo que sí se los dije, finales del siglo XIX, es decir, como 1800. De hecho, primero la prueba Hermann Brun para 3 dimensiones, 1887, y luego ya Minkowski hace para cualquier dimensión, 1896. Y después este señor Bonnesen hace, prueba esta desigualdad que implica de manera directa la desigualdad de Brun-Minkowski. Quizás aquí pues no se ve la implicación directa, pero si alguien está interesado la puede estudiar en la tesis de David, está muy bien escrito, y de verdad es una implicación sencilla. No hay mucha magia. Entonces, o en otras palabras, esto es la desigualdad de Brun-Minkowski, pero en una presentación distinta. Y entonces observen, quédense viendo a esto y a esto. Esto, acuérdense, esto es en el mundo discreto y esto es en el mundo continuo. Entonces, esto es como, está padrísimo, ¿a poco no? Vean, aquí, ya sé, igual y yo, vean, nadie ve nada. Para D igual a 2, lo debí de haber escrito para D igual a 2. Para D igual a 2, todos estos exponentes son 1. Y aquí la M y la N juegan el mismo papel de el número aquí fíjense, es H, es un subespacio, hiperplano, como les dije, un subespacio afín de dimensión de -1, y aquí hacemos la intersección con el conjunto A. O sea, es lo que corresponde. Y aquí, ¿cuál es la única diferencia entre esta desigualdad y esta? Pues el -1. ¿Se acuerdan que les dije que era importante ese -1? Cuando uno discretiza este tipo de problemas, pues de manera natural aparece este -1. Entonces, la desigualdad de Grigkiewicz y Serra es la discretización natural directa de la desigualdad de Bonnesen, que es otra manera de expresar o escribir la de Brun-Minkowski, y que de hecho es más fuerte, esta. Y no es muy conocida, es como un resultado ahí escondido, no sé. Y bueno, pues claro, ¿qué es lo natural? Decir, wow, pues si ya hicimos esto, pues y esta de Bonnesen es para cualquier dimensión, pues vamos a generalizarlo. Pero resulta que no se puede. Bueno, no se ha encontrado. ¿Cuál es el estado del arte actual? Pues que esta es la mejor versión, se considera actualmente como la mejor versión discreta de la desigualdad de Brun-Minkowski, pero solo funciona para 2 dimensiones, que mejora la de Gardner y Gronchi en el caso de 2 dimensiones.
Y que si uno, bueno, no, antes de, ya me lo acabo con el material que les preparé, antes de terminar, déjenme, para no irme así sin platicarles algo de lo que pues nosotros hemos contribuido, déjenme contarles de una pequeñita contribución que hicimos para, también en la tesis de David, nada más que fue en conjunto con Mario Huicochea, aquí les puse las fotos para que los conozcan, Mario Huicochea y David Suárez, pues generalizamos este resultado, pues se puede generalizar de muchas maneras. Una, pues es el de verla para todas las dimensiones, para más dimensiones, que es con lo que quiero concluir, y por eso lo pospongo tantito. Y otra manera natural de generalizar esto, pues es, pues para más la suma de, no solo de dos conjuntos diferentes, sino de muchos conjuntos, H. Entonces nosotros, pues hicimos esta generalización para H, conjuntos diferentes, en R2, pues obtuvimos la desigualdad correspondiente. Acuérdense que aquí antes teníamos el -1, pues ahora vamos a tener H menos 1, o sea, menos H menos 1, ¿no? Si H fuera 2, recuperamos la desigualdad de Glinkiewicz y Sierra, y bueno, ya. Pero con lo que quería concluir era, más bien, ¿qué pasa con más dimensiones? Incluso, ¿qué pasa en D igual a 3? Y esa era mi motivación original, entender bien las ideas para entender, o sea, yo desde que empecé a estudiar esto ya sabía que esto no se podía generalizar para 3, ni siquiera, o sea, ni para ningún D mayor, ni siquiera para 3. Pero digamos, mi objetivo con la tesis de David era entender por qué. Ya sé que no se puede, pero ¿por qué? Quiero entender de verdad por qué, dónde está el problema, por qué. En general, en estos, por ejemplo, el problema 2 a la D de Feynman contiene toda su complejidad en el caso de dos dimensiones. Y la prueba general para dimensión de cualquiera es completamente análoga a la de dos dimensiones. Y de hecho ese análisis lo hicimos en la tesis de David. Presentamos la prueba en dos dimensiones, primero, la que estudiamos en el libro de Nathanson, y vimos que ahí aparecen las ideas importantes y que el trabajo de generalizar a D no es tanto como el trabajo de probar D igual a 2. Y aquí, perdón, sucede al revés. Aquí tenemos el 2, pero no se puede generalizar, ni fácil ni difícil, no lo entendemos. Y de hecho, entonces, ¿qué pasa con D igual a 3? Pues ni idea. Pero bueno, un poquito sí tenemos idea. Sabemos que no se puede generalizar de manera directa, pero también sabemos que no es verdad. De hecho, si uno intenta hacer esto, así como dicen en inglés, naive, la desigualdad así, de hecho hay varias maneras de plantear la desigualdad para tres dimensiones y ninguna de las que se ocurran de manera natural es cierto. Se pueden encontrar contraejemplos de manera sencillo. Y de hecho hay en la literatura conjeturas. La conjetura que es más aceptada es una conjetura de David Glinkiewicz, que de hecho aparece en su libro. Y bueno, ya no la puse aquí porque es un poco técnica. Y esa es la más aceptada, pero finalmente es un problema que ya pues, tiene unos añitos, 10, y que hay gente pues que en el área, incluyendo a David y a Auriol, que han intentado esto y no ha salido. Entonces, para concluir, pues les cuento que actualmente estamos con Edgardo Roldán Pensado y Manuel Espinosa García, que es alumno de Edgardo, y David Suárez, pues estamos pues intentando como descartar que la conjetura de David no tenga un contraejemplo. No tiene un contraejemplo fácil, eso, o sea, quiero decir, a nadie se le ha ocurrido, pero estamos intentando
usar la computadora, como Edgardo y Manuel son unos buenazos, para claro, junto con el entendimiento profundo del problema y ideas que podamos tener, podamos, digamos, apoyarnos con la computadora para asegurar que no existe un contraejemplo, porque pues podría ser, ¿no? Que no fuera verdad la conjetura de Grikiewicz. Solo estamos trabajando para 10 dimensiones por el momento, así que pues esta historia continuará y pues ya deseennos suerte y pues muchas gracias por su atención. Gracias, Amanda, por tu plática. A ver, hay dos preguntas. Una de Juan Carlos Díaz Patiño, en donde dice si M es, pregunta, M es el mínimo número de líneas que cortan a A. Y parece que está referido al teorema de Serra y Griquin-Wicks. Si M, a ver otra vez la pregunta, sí, ¿qué? Si M. Si M es el número mínimo de líneas que cortan a A. Sí, correcto. El mínimo, no, lo que pasa es que este resultado funciona para toda L. Si tú fijas la L, Juan Carlos, o la dirección, pues entonces, o sea, dependiendo de la L, pues te van a salir diferentes M y Ns. Pero esto funciona como funciona para todas, pues puedes elegir. Y de hecho es buena pregunta porque creo que ahí está un poquito parte de la complejidad. Tú puedes elegir la dirección que minimice el número de líneas que cortan a A, pero a lo mejor ese no es el número que minimizan, no es la dirección que minimiza el número de líneas que cortan a B. Entonces ahí hay un juego. El teorema funciona para cualquier dirección, pero pues ¿cuál eliges? ¿La que minimiza acá, la que minimiza acá? ¿Algo en medio? No sé. Ok. También pregunta Enki Yeshua, ¿en R3 hay resultados similares? Pues esa pregunta yo creo que la hizo antes de que llegáramos al final y pues ya le contesté. En R3 pues es el gran misterio. Pues ya llevamos un rato intrigados por esto de qué pasa. Hay conjeturas y como ya les dije, yo estoy entusiasmada con este nuevo equipo que conformamos con Edgardo, con Manuel y con David, pues para ver si encontramos un contraejemplo. Estoy esperanzada y emocionada porque yo sé que ellos dos usan la compu de manera muy inteligente, entonces, a ver. Igual y me regañan de que ya vine a balconear aquí todo nuestro proyecto y además queda grabado, pero bueno, a ver si nos da suerte. Ok, creo que son todas las preguntas. Gracias. Amanda, perdón. Sí. ¿Nos podrías repetir la conjetura en la que están trabajando para el... Es que no la puse ni siquiera. Fíjate, porque me agarraron las prisas, pero además ya había decidido no ponerla porque es muy técnica. Bueno, no, ni tanto. Pero fíjate, esta conjetura aparece ya en este libro, que ya tiene unos añitos. Entonces, es una conjetura, a ver, si quieren se las digo más o menos. A ver, aquí está todo. Esta es la verdad para 2 dimensiones en el mundo discreto. Y esto es verdad para D dimensiones en el mundo continuo. Entonces, en base a esto se puede empezar a jugar y proponer conjeturas. Por ejemplo, hay una pues directa, pues nada más sustituir D igual a 3 y ponerle el -1. Eso es falso. Pero hay otras maneras no tan tontas. Y de hecho, lo que dice la conjetura de Grikiewicz es, pues, que no es, o sea, eliges una base canónica de R3. Digo, perdón, una base canónica. Eliges una base de R3. Puede ser la canónica o puede ser cualquiera, ¿no? Pero imagínense, E1 es los ejes.
y rectas paralelas a los ejes. Perdón, hiperplanos. Aquí vamos a pensar en hiperplanos. Entonces, la conjetura de que plantea Grinkiewicz, y de hecho no sé si también Uriolo es solo de David, es que, que la desigualdad que corresponde es verdad, no para, a ver cómo era, no para todos los hiperplanos paralelos, sino es como que para cada dirección tienes que elegir, a ver cómo es, tienes que elegir la mejor. Es un poquito técnica, pero no deja de ser natural. De hecho, o sea, no es difícil que a alguien se le ocurra, que estudie el tema, se le ocurra esa conjetura. Y bueno, pues no se sabe. No se sabe. La pueden consultar en ese libro. Uh-huh. Ok. Gracias. Uh-huh. Bueno, perdón, hay otra pregunta. Dice que si se puede usar o se usa la topología algebraica en esto, la hace Rafael B. Pues fíjate que la verdad es que yo no sé. Hay muchas técnicas que se usan para resolver este tipo de problemas. Yo, pues como soy un ser humano común y corriente, pues no domino todas esas técnicas y de hecho me declaro ignorante de muchas de ellas. Casi siempre yo estoy con la teoría de números clásica y básica. Bueno, a veces sí he trabajado, por ejemplo, con métodos polinomiales, es una herramienta fuerte, pero les recomiendo este libro. Aquí vienen todas las técnicas más modernas en relación a este tipo de problemas. También, por ejemplo, hay una parte de análisis de Fourier que se puede usar de manera muy importante. Entonces, en concreto, no sé, pero si se usa, se lo podrá encontrar, yo creo, en esta referencia. Uh-huh. Muchas gracias. Y un último comentario de Efraín Morales Amaya. Sí. Pregunta por un ejemplo en donde se usa el teorema de perdón que lo pronuncie mal. Sí, es sí. ¿Un ejemplo? ¿De qué? Un ejemplo de se usa o una aplicación. Pues, híjole, no sé, lo que sí sé, a ver, hay hay aplicación, teorema del 2 a la D de Feynman es, pues, clásico y ya es antiguo, y sí, y sé que tiene aplicaciones muy interesantes, pero muy limitadas, porque las aplicaciones siempre están en función de estas dos constantes. Y esto es un resultado teórico, y estas dos constantes son muy malas. Entonces, hay mucho interés, de hecho es una buena pregunta de Fren, gracias. Hay mucho interés en mejorar estas constantes para que las aplicaciones sirvan, porque así como están no sirven, porque tampoco conozco mucho del tema, pero sí he escuchado eso, o sea, sé que el interés de mejorar estas constantes son para las aplicaciones. En ese sentido, el teorema de Grinkiewicz y Serra, que no es pero, o sea, se implica de aquí, de hecho, ni siquiera de manera fácil. Bueno, mira, lo podemos tener acá, en el abstract. Aquí. Aquí, bueno, a lo mejor ya después de la charla ya les hace más sentido ese abstract. Entonces, en este ejemplo de digamos, en este caso, perdón, de dos dimensiones, esas constantes se mejoran mucho y por ende, pues las aplicaciones, digamos, cobran vida, pero creo que no respondí la pregunta porque, o mejor dicho, sí lo dije al inicio, porque no sé exactamente cuáles son las aplicaciones, pero sí las hay. A lo mejor en las referencias de este artículo se puede consultar eso. Muchas gracias. Yeshua, muy bonito el tema. IBF Rafael, da gracias y saludos desde Pachuca. Gracias, Rafael, saludos.
Bueno, pues creo que es todo. Te agradecemos mucho, Amanda. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y al público, pues nuestro próximo ciclo de conferencias empezará, no sé, posiblemente a principios, en marzo, por ahí. Les estaremos avisando. Dale. Gracias a todos y que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Adiós y muchas gracias.